733 kilojoules. Esto es. Ese es el inciso B. Veamos, hay un inciso C. Veamos. Paso de hoja. El inciso C. Dice el inciso C. Considere el mismo sistema, pero durante la transferencia de calor, remueva los pesos de tal manera que la expresión, fíjense ahora la expresión dice, P por V elevado a la 1,3 es igual constante. Esa relación P por V elevado a un exponente se conoce con el nombre de proceso politrópico, ¿sí? Vamos a anotar eso antes de seguir leyendo. Relación P por V a la 1,3 igual constante. Esto entonces se va a conocer como proceso politrópico. Perfecto. Seguimos leyendo. P por V a la 1,3 igual constante. Describa la relación entre la presión y el volumen durante el proceso. Nuevamente el volumen final es de 0,1 metros al cubo. Calcular el trabajo en el proceso. Perfecto. Nosotros vamos a hacer un análisis de un proceso politrópico, pero en caso general. O sea, vamos a analizar para el caso general. ¿Cuál es el caso general? Presión por volumen a el exponente n, porque ese es el valor que puede cambiar en los diferentes procesos politrópicos. Y eso va a ser una constante. ¿Sí? ¿Qué es un proceso politrópico? Perdón. ¿Perdón? ¿Qué es un proceso politrópico? Disculpe. El proceso politrópico es cuando la relación entre presión y volumen genera una asíntota sin pasar por el origen. O sea, esos procesos normalmente se dan en los gases ideales o en sustancias que están como en estados supercríticos, como vapor sobrecalentado. ¿Sí? Son procesos especiales, pero normalmente se dan con los gases. Vamos a ver un poquito más allá en la teoría un ejemplo claro de esto, ¿sí? Es el nombre del proceso politrópico que se da una expansión en gases sin pasar por el origen. ¿Ya? Bien, eso es. Ahora, entonces nosotros vamos a decir, si desglosamos la relación, vamos a tener la presión 1 por el volumen 1 a la n va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 a la n, y eso va a ser igual a una constante. Si hubiera un estado 3, tendríamos que colocar igual a la presión 3, volumen 3 a la n, ¿sí? Es un proceso exponencial. Entonces, el trabajo entre 1 y 2, yo sé que es igual a la integral entre 1 y 2 de la presión por el diferencial de volumen. Ahora decimos, del caso general, voy a despejar la presión, porque como hemos hablado, en la ecuación siempre debo hallar una relación de presión versus volumen. Entonces, despejando del caso general que está en celeste, si despejo la presión, voy a tener que la presión es igual a la constante dividido entre el volumen a la n. Esta es ahora la relación de variación de la presión versus el volumen. Entonces, esa presión reemplazo en mi fórmula de trabajo. O sea, la integral entre 1 y 2, solamente que en vez de la presión voy a colocar constante
dividido entre b a la n por el diferencial de b. Como hemos hecho siempre, sacamos la constante de la integral y voy a tener la integral entre 1 y 2. Y como está la variable b en el denominador, subo al numerador y voy a considerar b a la menos n por el diferencial de b. Ahora, esa integral que estoy viendo, esta integral, voy a asemejar a esta otra integral que conocemos, x a la n por el diferencial de x. ¿Cuál es el resultado de esta integral? Es x a la n más 1 dividido entre n más 1. ¿Sí? Si es entre 1 y 2, entre los estados 1 y 2. Esa es la integral que yo voy a utilizar ahora. O sea, el trabajo entre 1 y 2 va a ser igual a la constante que va a multiplicar a el volumen elevado a la menos n más 1 dividido entre menos n más 1 entre los estados 1 y 2. Desglosamos esto. El trabajo entre 1 y 2 va a ser igual a la constante. Ahorita explico cómo voy a aplicar la constante. Y voy a tener el volumen del estado 2 elevado a la 1 menos n. Estoy agrupando, poniendo el positivo delante si quieren. Menos el volumen 1, 1 menos n. Todo eso sobre 1 menos n. Entonces vamos a desarrollar esto, pero voy a ver lo siguiente. Esta constante puede ser esta relación. O sea, en un caso voy a reemplazar en vez de la constante la presión 2 por el volumen 2 a la n. Y en el otro caso, cuando esté viendo el volumen 1, mi constante será presión 1 por volumen 1 a la n. Entonces, el trabajo entre 1 y 2 va a ser igual. Como es el volumen 2, va a ser presión 2, volumen 2, ahora mi constante. Anotamos eso. La presión 2 por el volumen 2 a la n por el volumen 2 a la 1 menos n. ¿Sí? Yo estoy copiando nomás, solamente la constante, estoy multiplicando por cada uno de los términos de mi numerador. Presión 1 por volumen 1 a la n volumen 1 a la 1 menos n. Todo está dividido entre 1 menos n. Entonces de aquí, el trabajo entre 1 y 2 va a ser igual. Copio la presión 2 y hago operaciones con el volumen. Cuando tengo multiplicación de exponentes que tienen la misma base, se suman algebraicamente los exponentes. Entonces, el n positivo se va a simplificar con el negativo. Entonces me va a quedar presión 2 por el volumen 2 menos la presión 1 por el volumen 1. Todo dividido a la 1 menos n. Y esta es la ecuación que me va a permitir calcular el trabajo para un proceso politrópico. ¿Sí? Ahora, vamos a resolver. Ya tenemos la fórmula, ¿no? Vamos a resolver el problema. No. Dice que ahora vamos a considerar
que presión 1 por volumen 1 a la n es igual a presión 2 por volumen 2 a la n, y eso va a ser una constante. Bien. Entonces, de acá, de esa relación, voy a despejar la presión 2, que es lo que no tengo. O sea, la presión 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 a la n sobre el volumen 2 a la n. Para nuestro caso, la presión 2 va a ser igual a 200 kilopascales, que multiplica a, ¿cuánto vale el volumen 1? 0.04. Y n es 1,3 dividido entre 0,1 a la 1,3. Haciendo operaciones, la presión 2 me resulta 60,77 kilopascales. Esa es la presión 2. Ya tengo la presión 2, tengo el volumen 2, tengo el volumen 1, tengo la presión 1, resuelvo mi problema. O sea, el trabajo entre 1 y 2 me dice que es la presión 2 por el volumen 2, 60,77 por 0,1. Menos la presión 1, que vale 200, por el volumen 1, 0,04. Todo dividido entre 1 menos n, y n vale 1,3. Tengo ese resultado. Entonces, el trabajo entre 1 y 2 me va a dar este valor. $6,41 kilojoules. Esa es mi cámara fea. Ahí, ahí. Esa es la respuesta. Bien. Veamos otro inciso. Dice, considere el sistema y el estado inicial dados en los 3 primeros incisos. Pero ahora, mantenga el pistón fijo por un pasador, de modo que el volumen permanezca constante. Además de eso, se transmite calor al sistema o del sistema hasta que la presión alcance 100 kilopascales. Calcular el trabajo de este proceso. ¿Cómo hacemos eso? Bien, veamos nuestra fórmula. Dice, el trabajo entre los estados 1 y 2 es igual a la integral entre 1 y 2 de la presión por el diferencial de volumen. Me dice el problema que el volumen es constante. ¿Qué pasa cuando el volumen es constante? Se tiene que la derivada del volumen es 0. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante siempre es 0. Entonces 0 por cualquier número es 0. Por tanto, el trabajo entre 1 y 2 va a ser 0.
kilojoules. Básicamente son esos los casos. Pero ahora grafiquemos lo que hemos estado haciendo. A ver. Vamos a ver el primer caso. La presión constante entonces va a ir desde 1 hasta 2A. Por tanto, el trabajo que yo debo considerar en esta circunstancia va a estar dado de esta manera. Entonces, todo lo que estoy pintando ahora como anaranjado es el trabajo desarrollado por la trayectoria A. Si ustedes ven el resultado, van a ver que la trayectoria A va a generar el mayor trabajo. A ver, nos apuraremos. Perfecto, esto es. Todo eso es el trabajo por la trayectoria A. Y la trayectoria A no se va a notar. Va a ser esta trayectoria. ¿Sí? Ahora voy a ver la trayectoria B, que más o menos hemos graficado, y la trayectoria B va a venir por aquí. Entonces, el trabajo desarrollado en esa trayectoria es también el área bajo esa curva. Es esta área que estoy pintando con celeste, ¿no? Para no generar más. Ese es el trabajo por la trayectoria B. Ahora, finalmente, el trabajo por C, o por la trayectoria C. Esas líneas rojas. Sí, no es cierto. En el inciso A el trabajo ha sido mayor, ha sido 12. En el B ha sido ligeramente menor, 7,3. En el C ha sido más pequeño todavía. Ahorita les digo cuánto ha sido. 6,41 ha sido en el C. Y en el último, como ven, es 0. ¿Por qué 0? ¿Por qué 0? Porque estoy hablando de la relación presión-volumen, y en este caso el volumen es constante. Por tanto, acá, si hay un volumen constante, la derivada de esa constante es 0. Entonces, el trabajo por D va a estar ahí. Esa es la gráfica de nuestros procesos. Y de esa manera me doy cuenta que hemos ido del mismo estado 1 al 2, pero la trayectoria del proceso ha sido diferente, ¿sí? Al ser diferente, el trabajo también va a ser diferente. Veamos otro problema. Ya, acá dice, el conjunto cilindro-pistón mostrado en la figura contiene 0,1 kilogramos de agua a 1000 kilopascales y 500 grados Celsius. El módulo de fuerza que actúa sobre el pistón es constante. Entonces el agua es enfriada y se tiene la acción de una fuerza sobre el pistón hasta que su volumen sea igual a la mitad del volumen inicial.
Posteriormente se continúa enfriando el agua hasta alcanzar 25 grados Celsius, mientras el pistón se encuentra detenido por unos topes. Determina la presión del agua en el estado final y el trabajo total realizado en el proceso. Muestre un diagrama presión-volumen. Perfecto. Alistamos nuestro diagrama, ¿sí? Aquí vamos a hacer el diagrama presión-volumen. Entonces, para ubicar en el diagrama, necesito las propiedades del estado 1. ¿Qué es la sustancia en el estado 1? Agua. Perfecto. Ahora copio mis datos. La masa, 0,1 kilogramos. La presión, 1000 kilopascales. Eso significa que sea un megapascal, digamos, ¿no? 1000 kilopascales. Y la temperatura 1. 500 grados Celsius. Perfecto. Si yo investigo mis tablas para el agua, esta temperatura de 500 va a ser mayor que la temperatura crítica. Al ser mayor que la temperatura crítica, estamos hablando que nos encontramos en un estado supercrítico. ¿Y qué pasa en el estado supercrítico? Tenemos que asumir como agua sobrecalentada. Eso tenemos que hacer. Entonces, ya sabemos que el agua está sobrecalentada, nos vamos a la tabla de agua sobrecalentada y con la presión de 1000 y temperatura de 500 leemos lo que necesitamos, que es el volumen específico total 1. Aquí está, 0,35411. Conociendo el volumen específico 1, voy a calcular el volumen total 1. O sea, la masa es 0,1 por 0,35411. Entonces, mi volumen total 1 es igual a 0,035411. Ese es el estado 1. Con eso hemos conseguido todas sus propiedades. Por tanto, voy a investigar qué pasa con el estado 2. Pero antes de hacer el estado 2, yo voy a ubicar en mi sistema, en mi diagrama, donde está el estado 1. Por ejemplo, me dice una presión 1 de 1000 kilopascales. Entonces aquí decimos que está el estado 1. Lógicamente que va a dar a un volumen 1. Entonces me dice, para el estado 2, aplico una fuerza y la presión va a permanecer constante. O sea, voy a tener una variación de volumen a presión constante. ¿Qué más tengo? Me dice que el volumen
2 es a la mitad del volumen 1. O sea, 0,035,411 entre 2. Esto va a ser 0,177. Sí, podemos dejarlo ahí. No, es volumen total, 0,55. Voy a necesitar metros al cubo. Entonces, yo sé que el volumen específico del estado 2 va a ser el volumen total 2 sobre la masa. El volumen total 2, 0,0177, 0,55. Entre la masa, 0,1. Entonces, el volumen específico total 2 va a ser, dividimos esto, ¿no? Entre 0,1, 0,177. Se anula un cerito a la coba. Inge puso un 0 de más. Ya, ahorita arreglamos. Gracias. Sí, he copiado el numerador. Gracias. 0, ahora sí. Bien. Nos vamos al estado 3. Para el volumen específico, Inge, Dime si... allí el volumen 2 lo puso un 0 más. Volumen 2 sobre la masa. A ver, el volumen total, he puesto un 0 de más. Estoy viendo eso. Claro, porque al dividir... A ver, vamos a verificar, creo que he operado mal en mi calculador. 0,177,055. No, más bien he puesto, a ver, el volumen total 2 es el que está mal. Ahí me falta un 0, aquí. ¿Sí? Si dividimos 0,035,411 entre 2, solamente estoy hallando la mitad y tengo que colocar 0,0, ¿no es cierto? 708. ¿Qué estoy haciendo? Ah, no, me he equivocado. 2 es la mitad, ¿no ve? 0,0177. No sé de dónde se acaba eso. 0,55. Entonces aquí estaba bien este 0. Y eso dividimos entre 0,1. Y me aumenta un 0 y va a ser 0,170. Ahora sí, está arreglado. El error estaba desde más arriba. Entonces vamos al estado 3. En el estado 3 me dan de dato la temperatura 3. Me dicen 25 grados Celsius. Yo con esa temperatura puedo entrar a tablas. Y voy a leer el líquido saturado y el vapor saturado de esa mi tabla para el agua. Esta va a ser 0,001,003 metro al cubo sobre kilogramo. Y el de vapor es 43,3593. Ingeniero, una consulta. Dime. Para el estado 2, ¿está considerando la presión constante o se está refiriendo al módulo de fuerza que actúa sobre el pistón constantemente? O sea, la fuerza de la parte externa no va a cambiar. Hay una fuerza que va a empujar el pistón. Ese módulo de fuerza va a ser constante. Entonces, en forma constante, yo voy a ir aplastando el vapor de agua. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que alcance la mitad del volumen y llegue a los topes.
Por eso es que estamos diciendo que la presión 2 es igual a la presión 1. Graficaremos. A ver, en el gráfico voy a venir en línea recta así. Eso significa presión constante. ¿No ves? Estoy en la línea de la presión, ya que el eje vertical es la presión. Voy a ir desde el estado 1 hasta el estado 2. Ahora estoy en los topes, ¿sí? Y me dice que sigo enfriando mi sistema hasta alcanzar una temperatura de 25 grados Celsius. O sea, ahora como no puedo variar el volumen ya que hay topes, lo que voy a hacer es mantener el volumen constante y voy a empezar a variar mi presión en este sentido, hasta alcanzar el estado 3. Entonces, acá voy a tener una presión 3 y voy a decir que el volumen 2 es igual al volumen 3, que es el volumen que hemos calculado, ¿sí? Eso es. Entonces, estoy viendo que el volumen es constante. Entonces digo, volumen 3 igual al volumen total 2. Y ese volumen va a ser 0,01777055 metros al cubo. El volumen específico 3 es el volumen 3 sobre la masa. Eso nos da, ¿dónde estamos? 0,0055 entre la masa que es 0,1. Por tanto, el volumen específico total 3 va a ser 0,177. Disminuimos un 0, ¿no? Metro al cubo sobre kilogramo. Hasta ahí estamos. Ahora, con ese volumen específico total, yo voy a poder calcular el título 3. O sea, el título 3 va a ser igual a ¿qué cosa de acuerdo a nuestra fórmula? Al volumen específico 3 menos el volumen de líquido saturado que divide al vapor saturado y resta al líquido saturado. El título 3 será 0,177055 menos el líquido saturado. ¿Dónde está el líquido? Líquido saturado en mi tabla, 0,001. 003. Que divide al vapor, 43. 35,93. Entonces, copiando esos volúmenes o datos de la tabla, voy a ver que el título 3 me da un valor chiquito, 4,06 por 10 a la menos 3, casi 0, ¿no? Pero esto me está diciendo que mi sistema está en agua saturada. Como sé que es saturado, de la misma tabla obtengo la presión 3, que es igual a 3,169 kilopascales. Entonces, con eso he acabado mis propiedades y los estados, de analizar los estados. Ahora paso a calcular el trabajo. El trabajo entre 1 y 2 es igual a la integral entre 1 y 2 de la presión por el diferencial de volumen. Acá el proceso entre 1 y 2, ¿cómo es? La presión es constante. ¿No ve? Entre 1 y 2. Entre 2 y 3 el trabajo va a ser 0, porque el volumen es constante. Entonces, como la presión es constante, el trabajo entre 1 y 2 va a quedar igual a la presión por el volumen total 2 menos el volumen total 1.
O sea, el trabajo entre 1 y 2 es igual a la presión. ¿Cuánto vale la presión? En este caso va a valer 1000 por el volumen total 2, 0,055. Acá, menos el volumen total 1, 0,035,411. Ahí cerramos el paréntesis y hacemos el cálculo. Negativo sale menos 17,7 kilojoules. ¿Por qué sale negativo? Porque es el medio exterior el que está generando trabajo contra el sistema. Si vemos la fuerza que está generando el trabajo, está en la parte externa. ¿Sí? Por ello es que el trabajo es negativo. Además nos vamos a dar cuenta, cuando ampliamos el volumen es positivo, cuando disminuimos es negativo. ¿Sí? Eso es, muchachos, esta solución. Vamos a seguir resolviendo algunos problemas más de trabajo y calor el día lunes. No, el día de mañana, ¿qué lunes? El día de mañana. Hoy vamos a quedar aquí, ¿sí? Gracias por su atención. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, Inge. Muy bien, nos vemos. Hasta mañana.